Y bueno, gente de bien, gente que eligió el lado correcto de la historia, aunque bueno, aquí también son bienvenidos los que eligieron el lado incorrecto y si tienen alguna especie de arrepentimiento, por supuesto aquí van a ser bien recibidos al darse cuenta de que bueno, están apoyando a un club absolutamente desfasado, un club que en líneas generales está siendo un desastre y que bueno, ya creo que eso lo tenemos todos muy claro, ¿no? Bien, lo que me gustaría analizar con ustedes, mis caballeros y mis caballeras, es varias cosas, porque el descarado de Laporta ha vuelto a hablar y bueno, una de las cosas que he dicho llamativas es que está muy ofendido con el Real Madrid, porque cómo se les ocurre a ponerse como acusación particular en lo del caso Negreira, visto lo visto y además viendo lo que estamos viendo, lo que vamos a ver seguramente y sobre todo también con confesiones como la del periodista de ayer de Barcelona que aseguraba que el Barça de Núñez había comprado un árbitro. O sea, es que es absolutamente increíble. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a escuchar para empezar a este amigo que yo creo que sobran las palabras, ¿no? Y sobre el final vamos a escuchar una reflexión interesante de Juanma Rodríguez. También vamos a escuchar lo de Laporta. Así que bueno, muchísima atención. Empecemos con esto porque me pareció bastante chistoso. Sienten en esa directiva. Yo estoy deseando que lo cuenten. Ha habido muchas presiones desde Bilbao y desde Madrid, pero sobre todo también desde Bilbao, para que el Barça no pudiera inscribir jugadores en la liga. La presión desde Barcelona, desde Bilbao y Madrid a la liga. Desde Bilbao y desde Madrid ha habido mucha presión a la liga para que el Barça no inscribiera jugadores. A Olmos, Muchísima presión, muchísima presión. Sí. Es que me parece bastante curioso y bueno, ahí no permiten que hable este amigo Edu Velasco, que me imagino tendría algo que añadir seguramente al respecto con esto del tema de las inscripciones. A ver, es que hay que añadir una cosa. Esta gente dice, ay, sí, que hubieron muchas presiones, pobre Fútbol Club Barcelona, todo el mundo en contra de no sé qué, de no sé cuál. Me parece cuanto menos llamativo porque, muchachos, a ver, si nos ponemos a detallar un poco la situación. Este es una gente que, bueno, tiene un montón de cuentos raros y un montón de chanchullos, como se dice coloquialmente, y lo normal es que gente como el Barça o el Athletic Club, que hacen las cosas bien, que han estado trabajando dignamente y decentemente, se mareen ante este tipo de situaciones. Así que, bueno, no quiero darle mucha más larga al asunto, pero para que vean cómo son de chistositos estos amigos. A ver, vamos a darle ahora play a esto, porque, bueno, Pedrerol con todo y que es del Barça, aunque bueno, esto está por verse, le ha dicho algo muy interesante a este mismo señor que me pareció bastante chistoso. Porque una pelea Barça-Athletic Club. No, es que no es una pelea Barça-Athletic Club. De filosofía. Es una pelea. Hablas tú del Barça y de la Masía, a la que quieres mucho. Claro. Y Edu Velasco o Nico Rodríguez hablan de la filosofía del Athletic Club. Pero no. Que es, a mí me parece, la mejor filosofía de toda España. Y a mí, yo admiro la filosofía del Athletic Club porque son diferentes y son ellos. Sienten los colores. Y a mí me gustaría que mi Barça pasara lo mismo. Si tú entiendes yo creo que después de La Rioja, que el Barça admira porque el Athletic Club sí es más que un club. No. No como otros. No, pero da igual. Sí es más que un club. Pero Es que es demasiado brutal, o sea, lo ha reventado totalmente con la frase que ellos más utilizan, el tema aquello de que más que un club, de que no sé qué, de que no sé cuál, le han puesto en su sitio de una manera absolutamente impresionante. Pero bueno, al final todo esto, todo el mundo lo sabe, incluso ellos mismos lo saben, que por mucho que ahora están con esta guerra porque Nico Williams decidió humillarlos y no ir al Barça, hay un equipo que realmente es más que un club por muchas cosas, sobre todo por el honor que no han tenido esta gentuza. Y eso es algo que les jode. Y ahora entraron en una guerra con esta gente del Athletic Club, poniéndose con una gente con el presupuesto que seguramente no tendrá ni la mitad del presupuesto que tiene el Palancas. Es que es impresionante. Chicos, quiero que ahora veamos esto, que es lo de Laporta, que ha causado un cierto revuelo desde que empezó el día o desde que se puso a hacer estas declaraciones. Es llamativo. Ha hablado de todos aquellos que están desestabilizando constantemente al club, ¿no? No sé hasta qué punto, claro, porque todos sabemos de dónde vienen esas críticas o esas difamaciones incluso, ¿no? Ha sacado el tema Negreira. Institucionalmente, ¿cómo están ahora mismo las relaciones con el Real Madrid? Y aquí, en esta misma sala, también me comentó que había 20 denuncias contra 20 periodistas, ¿no? Por todas esas difamaciones. No sé cómo está ese caso, porque no se ha vuelto a contar nada, si hemos ganado alguna demanda, si no. Gracias. Las relaciones con el Real Madrid están mal, porque ellos han comparecido en el caso Negreira y esto es inaceptable.
las demandas, ahora ya no sé cuántas tenemos, demandas de rectificación de falsedades y no sé, del orden de una veintena. Y bueno, en este sentido, que sigan ellos haciendo lo que consideren, que nosotros, pues evidentemente, también haremos lo que consideramos que tenemos que hacer. Es que, por cierto, no me había fijado, ya había escuchado obviamente el clip antes de colocárselos, porque si no, imagínense, me parece llamativo, pero no me había percatado de que la pregunta se la había hecho este youtuber Víctor Palacios. Y yo la verdad no sé ni qué añadir al respecto, me parece, es como para el aplauso fácil, seguramente hasta en privado le estará lamiendo las pelotas a Florentino Laporta porque sabe muchas cosas que nosotros también sabemos y realmente no le conviene entrar en una guerra como él hace mediáticamente, le estará diciendo tengo que decir esto porque si no, ustedes saben que estos retrasados me van a venir a montar aquí la mundial. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Es que me parece ridículo y yo no sé qué esperas. Después de haber adulterado la competición durante 3 décadas seguramente y que todavía la sensación que hay es que esto sigue exactamente igual. ¿Qué quieren? Que te den abrazos, que te den besos, que te feliciten. Es la parte que no entiendo. Y con respecto a lo del tema de las denuncias, creo que la única denuncia que se ha hecho realmente pública es la de Iñaki Angulo, que por cierto no sabemos en qué quedó eso, pero no creo que vaya a ir muy lejos tampoco ese tema. Es que me parece realmente vergonzoso y bueno, obviamente él intenta ahí meter un poco de lo que es su filosofía, la filosofía realmente, que es la de manipulación, la de mentir y la de toda esa cosa que ya nosotros conocemos. Vamos a cerrar esto con estos 3 minutos de Juanma Rodríguez, que me parece sencillamente brillante, como casi siempre en sus intervenciones. Con Jota en algunas cosas de las que ha dicho. Ha tenido un mes para preparar la entrada. A ver. Estoy de acuerdo con Jota porque a él no le hablan en Barcelona del Athletic y a mí en Madrid no me hablan del Barça. Sí, es verdad. A mí me hablan del City, del Bayern de Múnich, del Liverpool, o sea que algo sí tenemos en común. Y del Athletic. Es bastante chistoso porque allí antes de esto, J. Jordi le estaba diciendo, intentando ridiculizar, como lleva mucho tiempo haciendo, a la gente del Athletic Club de Bilbao, diciendo que no, que allá no se habla del Barça, pero todas las semanas estamos al menos analizando un clip de este sinvergüenza hablando del pobre Athletic Club de Bilbao. Eso es cuanto menos llamativo, entonces Juanma se lo devuelve. Realmente, ¿hace cuántos años el Barça no es un factor en Europa? Que alguien diga, no, este Barça está para arrasar en Europa. O sea, eso para tenerlo en cuenta y me parece bien que lo recalque. Sí. Verás. Y del Athletic, y del Atlético de Madrid, y del Athletic Club de Bilbao. Pero del Barça ya... Pero del líder no, como ¿no? Que... Del líder no. Fíjate qué cutre. Líder del mes de agosto. Yo es que de verdad... No van antes. ¿Quién va a ganar la Liga? La Liga la va a ganar papá. La va a ganar papá. ¿Sabéis quién es papá? Papá. La va a ganar papá al final. Y mira que a mí no me gustan este tipo de sobradeces. Saben que trato siempre de ir con cierta prudencia, aunque es cierto que la sensación es que, bueno, el Barça arrancó muy bien y para qué nos vamos a engañar y que en algún punto seguramente se va a ver lo que es la planeación deportiva, va a llegar y vamos a darnos cuenta si sí o si no realmente. De todos modos, bueno, no me gustan estas sobradeces, pero sí me divierto mucho con Juanma porque mira cómo le dice, uy, sí, qué emoción, líderes del mes de agosto, es que es increíble. Pero entre tanto, pues bueno, estamos aquí, pasamos el rato, han cambiado el césped y bueno, pues hasta que llegue mayo, Paco con las rebajas y gane papá la Liga. Es que va a ser así, Josep. ¿Este Barça asusta, Juanma? Guadarrama, siempre ha sido tema de conversación. Barça de Flick. La fliconeta o la fliqueneta. Flick y flaca. Todo el mundo, preocupadísimo. No hemos dormido. Es que es... En líneas generales, en el mundo, para mí ha sido una convulsión, Flick. Es una cosa como juega este Barça, La naranja mecánica, Bueno. Olmo es fantástico, Pero al final, papá. Al final la Liga la va a ganar papá. La va a ganar papá. Hace 2 años. Hay un fantástico escritor catalán, nacido en Barcelona, Eduardo Mendoza, a quien aprovecho para sugerir su lectura, que tiene un libro graciosísimo que se llama Sin noticias de Gurb.
Es un extraterrestre que aterriza en la Tierra. Y yo estaba viendo el programa y digo, si Gur llegara ahora, pensaría que el vigente campeón de Liga, de Europa, supercampeón europeo, supercampeón español, es el que está en crisis, y el que está bien es el equipo que lleva desde el 2015 sin ganar la Copa de Europa. Es tremendo. Mira que una de las cosas que siempre me gustan de Juanma es que utiliza novelas, películas, novelas me refiero a libros, para hacer referencia a cosas que suceden en la vida real. Es un tipo bastante preparado y se le nota, aunque es cierto que al igual que cualquier persona se ha echado sus patinazos seguramente, pero una de las cosas que más me gusta es eso y es la realidad. Hay un punto de este curioso arranque de temporada en el que uno dice, a ver, pero ¿quién es realmente el que está destruido, el que está en crisis, que no pudo fichar a un futbolista que tenía una cláusula de rescisión muy baja? Me parece increíble, me parece de las cosas más aberrantes que he visto en mi vida, pero bueno, como dice Juanma, y estoy de acuerdo en eso, llegará el mes de mayo y nos veremos las caras como las de todos los años. Yo no entiendo nada. Hay veces que yo no entiendo el programa, Josep. Sinceramente. Y hoy, si yo fuera Gur, diría, pero vamos a ver, o sea, vigente campeón de Europa, vigente campeón español, campeón de la Supercopa de Europa. Lleva un año sin perder en Liga. Me parece que son 9 meses, le estoy diciendo de memoria, 9 meses sin perder en casa. No ha perdido este año todavía. Un empate, 2 empates, crisis. Crisis, empate, crisis. Menos mal que tenemos al mejor MacGyver del mundo, que es mi Kylian Mbappé. Es un desactivador. Es un desactivador de bombas. Es un desactivador. Por favor, no moleste, señor. Es un desactivador de bombas. Que se adelanta. Oye, que Vinicius. No, si ya sé lo que me vais a decir. Que vais a decir que Vinicius y yo nos llevamos. Me encanta. Me encanta un crack. Ha nacido para jugar en el Real Madrid. ¿Quién va a ganar la Liga, José? José, ¿quién va a ganar la Liga? Papá. Papá. Capi. Papá. Mister. Le dije que... ¡Papá! ¡Mister! ¡Papá! ¡Lo sabes! Lo ha costado, pero lo ha costado, ¿eh? ¡Lo sabes! ¡Edu! Papá. Yo. ¡Papá! Edu Velasco. ¡Edu Velasco! Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé al final ahí si lo ha dicho como en el... Por cierto, no sé cómo es el nombre del idioma que hablan allí en el País Vasco, pero creo que lo dijo papá en ese sentido, ¿no? Es que me parece demoledor. Y repito, no suelo ser como Juanma a veces también de hablar tanto, exagerando tanto, pero es que he disfrutado muchísimo. Y lo que más me gusta de esta gentuza es que, de esta gente es que coloca a esta gentuza en su sitio y se quedan callados, porque son tremendos, es que son tremendos, son maravillosos, son unos personajes que, yo lo he dicho otras veces, si el caso Negreira llega a buen puerto, no me gustaría que desaparecieran tampoco, porque de quién nos vamos a reír. Y, o sea, nuestra vida necesita emociones, alegrías, necesita todo tipo de cosas, sentimientos, risas, llantos, necesita un montón de cosas. Y yo creo que el Fútbol Club Barcelona para nosotros es esencial porque no podemos ser tan felices, no podemos tener tanta euforia. No podemos estar ganando siempre, también tenemos que tener momentos de risa, momentos de llantos, y para las risas con esta gentuza, y sobre todo si Laporta sigue, que por cierto Laporta en la conferencia dijo que necesitaba tiempo, que necesitaba por lo menos 3 años más para poner al Barça en su sitio y recuperarlo económicamente. Como les digo, con Laporta, Deco, Flick y compañía, estas risas están aseguradas, que el teatro fuera perfecto si continuara Xavi Hernández. Pero bueno, como no todo en la vida puede ser perfecto, a disfrutar con lo que tenemos, que eso tampoco está del todo mal. Nada, espero saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Adiós.